video y me das tu opinión a algo que te voy a preguntar. Mucho se ha criticado la valla colocada frente a Palacio Nacional, no para proteger la casa del presidente, sino para proteger el Palacio Nacional de todas y todos los mexicanos y para evitar que haya confrontaciones, que haya enfrentamientos, que haya lastimadas, como ha ocurrido en otras marchas feministas. Yo pregunto, ¿qué dirán las miembros del movimiento feminista de que Andrés Roemer, este personaje protegido por Ricardo Salinas Pliego desde sus pantallas en TV Azteca y ADN 40, señalado por 61 mujeres de presuntos abusos sexuales, señalado de tal manera que fue sacado como embajador de la buena voluntad en la UNESCO, el que fuera cónsul general de México en San Francisco, California, está amurallando su casa o ha amurallado su casa? De eso no van a mencionar nada en el movimiento feminista. No va a haber reclamos a TV Azteca y a ADN 40 por seguir transmitiendo. Hasta ayer creo que no fue transmitido por primera vez el programa de Andrés Roemer. Estas son las imágenes del amurallamiento de la casa de Andrés Roemer. A ver, mi querido Daniel Marmolejo, con mucho respeto en el Día Internacional de la Mujer, ¿hay un feminismo selectivo? ¿Hay una molestia selectiva? ¿Hay un activismo selectivo? Pregunto porque criticaron el muro de paz, como se le ha llamado a estas vallas alrededor de Palacio Nacional, pero yo no he visto mucho enojo por el amurallamiento de la casa del hombre que ha sido señalado por 61 mujeres de violencia sexual. Menos he visto o escuchado al movimiento feminista quejarse porque Broso, el personaje al que le da vida a Víctor Trujillo, haya salido con una panista como Kenia López Rabadán a hacerse parte de este llamado en favor del feminismo cuando ha sido misógino por tantos años en las pantallas. Escucho tu reflexión, tus comentarios, mi querido Daniel Marmolejo. Es un caso, el de este personaje, muy significativo en este día y en este tiempo, y frente a lo que tú señalas muy claramente de una condición selectiva respecto a una parte del movimiento. Yo creo que hay una indignación muy profunda ante un depredador sexual. Evidentemente, ha salido acompañado de una estrategia en donde trataron de desviar la atención respecto al muro del presidente, que no es el muro del presidente, sino es una protección a Palacio Nacional, porque hay algo muy importante que señalar, que no es la casa de Roemer, pero en el caso del Palacio Nacional es patrimonio de la humanidad. Y para que algo consolide por parte de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es un organismo de Naciones Unidas, patrimonio de la humanidad, es porque posee profundos valores de excepcionalidad universal de la cultura de México. Entonces, nosotros como mexicanos, viviendo en un Estado-nación que tiene como característica territorialidad, población y gobierno, pues queremos que se mantenga eh, todo este pues importante recinto, como todos aquellos espacios en donde existe esta excepcionalidad de la identidad y de los valores de la cultura mexicana. Entonces, queda claramente justificado porque habiendo un gobierno y habiendo consagrado la UNESCO el patrimonio de la humanidad, es responsabilidad de los gobiernos protegerlo, por un lado. Esto ante un embate talibán, porque recordemos, querido Vicente, que hubo mucho estupor en el mundo cuando los talibanes se dedicaron a destruir pues todos los vestigios persas, todos los vestigios antiguos, a partir de las invasiones en el intento de establecer una región controlada por este
por los islamistas, que incluso no se dejaban ni siquiera ellos mismos acuñar el término de ISIS, pero que era despreciado también en el mundo musulmán. Nosotros lo que vemos es una clara diferencia respecto a tapiar o a proteger la casa de un depredador sexual que no tiene nada que ver con un patrimonio, pero que justamente salen desde la burbuja de los aztecos a tratar de proteger esta circunstancia que dañaría profundamente la vida de comunicación de esta empresa, y que también hay que señalarlo ya. Los aztecos de la Jusco, querido Vicente, son sumamente tóxicos en todo sentido, partiendo desde su dueño y partiendo desde el origen y partiendo también desde momentos críticos como apoderarse de CNI, Canal 40, que no era una concesión de ellos, tenían un acuerdo privado con CNI, pero ellos se quedaron con esa concesión. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, lo que podemos ver con estas denuncias sobre Roemer, pues es una muy definitiva, contundente señalamiento de muchas mujeres ante un depredador sistémico, protegido por este empresario, protegido por esta televisora que seguiría siendo protegido por estas vallas y protegido por los gobiernos anteriores, quienes a través de mucho dinero permitían que funcionaran algunos de sus proyectos. Es muy lamentable. Es triste también ver que esto suceda en la circunstancia actual, pero pues estamos viendo la condición de un psicópata, ¿no? De manera muy específica. Es una persona que requiere muchas cosas, entre ellas, además de un tratamiento, pagar con sus culpas, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno hace una protección a través de una valla justamente de su condición de depredador. Lo otro que se protege es una herencia para las futuras generaciones. Y evidentemente lo que hay que destacar también es de que nosotros como humanidad no queremos que haya futuros personajes como este comunicador y que sus proyectos como fueron la Ciudad de las Ideas pues no puedan continuar jamás. La prueba está que ya fueron descartados de participar dentro de estos grupos, dentro de esta organización, dentro de estos consejos o estructuras, muchos extranjeros que se sintieron utilizados por la televisora de la Jusco, por estos empresarios y por este sujeto a lo largo de mucho tiempo, y que decidieron borrar para siempre su nombre de estos proyectos. Qué lamentable que así sea, pero también has hecho un señalamiento muy importante, que es la selectividad de los ataques, Vicente, o de las consignas. Nosotros pretenderíamos en todo momento que no hubiese violencia, pero este hombre, además de estarse protegiendo, quién sabe si vaya a haber protestas afuera de su casa. Yo creo que ahí es en donde se tienen que dar las protestas, en donde están los depredadores, los violadores, donde está, pues obviamente la gente que corrompe a las mujeres, que las lastima, que las daña permanentemente, y bueno, pues esperaríamos que así fuera, que se manifestaran afuera de su casa en Polanco. Creo que tiene mucho más sentido que hacerlo en un recinto que es patrimonio de la humanidad, que hoy fue representado, Vicente, por extraordinarias mujeres que participan por primera vez en un proyecto de gobierno con paridad de género. Eso nos debe dar también, mientras vemos las dos caras de la moneda o dos escenarios, dos polos distintos, lo que nos debe dar orgullo como mexicanos, la participación de las mujeres en la transformación de la vida pública. Querido Daniel, déjame